¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal Codificción de Investigación. El tema de hoy es el siguiente: hitos en la historia del cristianismo. Voy a basar mi comentario de hoy en una obra del inglés Paul Johnson. La obra se llama La historia del cristianismo, una obra publicada en el siglo XX del género didáctico de la especie ensayo de la corriente literaria de historia. El cristianismo tiene sus raíces, sus orígenes en el judaísmo. El judaísmo básicamente, bueno, empieza obviamente desde la Biblia, Génesis de Adán, pero conocemos los grandes patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, cuyo nombre también es Israel, y de ahí surgen las 12 tribus, y de ahí surge una época de jueces y de reyes ungidos, y luego una época de profetas que básicamente, por ejemplo, en Isaías profetizan la venida de un ungido futuro, de un Mesías, de un rey en Israel que iba a traer paz y gobernar en paz para su pueblo y traer la unidad, ¿no?, de Israel. Muchos interpretaron esto como un líder religioso, pero también político, quizá militar. Y cuando vino Jesús, los cristianos, los seguidores del cristianismo, lo interpretaron como un líder que venía a encarnarse como hombre, siendo Dios, para poder liberar al mundo de sus pecados y del mal. Entonces era una paz de otra manera, no como el mundo, sino a la manera de Dios. El mensaje de Jesús es ese, ¿no? Cambiar un poco la ley del talión, la idea del ojo por ojo, traerlo por voltear la otra mejilla, de armar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, en vez de estar enfocado en la ley mosaica, que era tribal, era un poco desfasada para la época del Imperio Romano, que básicamente estaba preparado para el Dios de Israel, estaba había un interés en la enseñanza ética, había un interés en el tema religioso, y básicamente en ese contexto se da el auge, ¿no?, de este líder mesiánico Jesús que hace sus prédicas. Eh, Él muere, Jesús muere, es crucificado. Los seguidores del cristianismo afirmamos que Jesús fue resucitado y básicamente esa victoria sobre la muerte puede básicamente traer la resurrección y el perdón de los pecados a quienes se arrepientan y sigan su evangelio. Los primeros seguidores del cristianismo fueron perseguidos por el Imperio Romano, el siglo I, II y III, básicamente. Los apóstoles todos fueron martirizados, bueno, menos Juan. Y de ahí los primeros fieles fueron martirizados y fue un concepto que se popularizó mucho, el morir por el mensaje del Evangelio. Eh, la Iglesia Católica tiene sus orígenes, se dice, de, la, de, la, de las llaves de Pedro que se le dan quizás a Lino, a Anacleto, los primeros papas de la Iglesia Católica. Eh, Conceptos como el bautismo de los niños existe desde el siglo II. La Iglesia Católica y los cristianos surgieron esta persecución hasta que en el siglo IV, en el año 315, se da el edicto de Milán, donde el emperador Constantino da este permiso y esta legalización de la religión cristiana, y las personas pueden básicamente vivir su religión bajo la demanda que había, la presión, un tema político, pero al mismo tiempo el mensaje y la sangre de los mártires ejerció esta presión, ¿no? Entonces, eso fue importante. Hay hitos importantes como por ejemplo el concilio de Nicea, también siglo cuarto, que básicamente busca definir el concepto de la Santísima Trinidad, importante para los cristianos, para nosotros los cristianos. Básicamente, la idea de los arrianos era de que solo Dios Padre era divino y el Hijo y el Espíritu Santo no lo eran. Hay otros que afirmaron de que era un solo personaje con tres máscaras diferentes, para hacer una metáfora, pero el concilio de Nicea, y luego apoyado por un concilio en Constantinopla, afirman esta idea de la Trinidad como tres personas separadas que comparten una misma sustancia llamada Dios. Este, hay pensadores importantes como San Agustín de Hipona, siglo IV también, que básicamente debaten temas como el sufrimiento y Dios, el libre albedrío, defiende el concepto del pecado original, que también recibió cierta oposición, ¿no?, pero se predominó ese pensamiento. Movimientos importantes en el cristianismo es el monaquismo, que tiene sus orígenes en el siglo III, que los llamados padres del desierto, aquellos que huyeron a lugares como Siria o Egipto para básicamente retirarse del mundo y tener un lugar para poder meditar, orar, ayunar y vivir una vida ascética, ¿no?, en castidad, por ejemplo. Y luego muchos de ellos volvieron hacia Europa,
y trajeron este movimiento del monaquismo, ¿no? Que se establecen monasterios, lugares de meditación, lugares más que nada de retiro espiritual, que en algunos momentos permitió hospitalidad para aquellos que lo necesitaban, y luego se desarrolló la educación también en esos lugares, y de hecho las universidades tienen su origen en los monasterios. Hitos que podemos mencionar, bueno, el Islam surge básicamente en el siglo VII. Básicamente, el Islam comienza su expansión temprana en la península arábiga, en el norte de África, en la península ibérica, se empieza a expandir y tener conflicto con Europa, la Europa cristiana. De hecho, toman Jerusalén y eso da origen a las cruzadas, las primeras cruzadas que serán en el año 1096 y dura hasta inicios del siglo XIII. Y estas cruzadas son una búsqueda de retomar Jerusalén, que había sido invadida y adquirida por el Imperio Islámico. Bueno, volviendo un poco antes, hay hitos también importantes que se pueden mencionar. Básicamente, la coronación del emperador Carlomagno, del Imperio Carolingio. Básicamente, el Papa León III le da la corona a Carlomagno, lo que demuestra el gran poder papal. Básicamente su autoridad puede coronar a un rey, entonces se muestra el poder político de la Iglesia Católica en ese momento. En algún momento la Iglesia Católica a mitades del siglo XI tiene el gran cisma, por ejemplo, la división entre la iglesia occidental católica y la de Oriente ortodoxa, hay esta pequeña división. Pero eso no merma el poder de la Iglesia Católica, se nota en otros momentos, por ejemplo, también en mediados del siglo XI, cuando el rey Enrique IV hace penitencia descalzo y se arrodilla ante las puertas de la Iglesia Católica para poder volver a la Iglesia después de haber sido excomulgado, ¿no? Se da cuenta de que la necesita para tener como aliado para poder mantenerse en el poder, ¿no? Entonces la Iglesia Católica tenía mucho, mucho poder. Hay otros hitos quizás que se pueden mencionar interesantes. Es importante el concilio de Letrán. Básicamente, este concilio establece cuáles son los sacramentos de la Iglesia Católica, que son básicamente el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. Y esto en el siglo XI, un poco en adelante, se expresa la idea, ¿no? De que fuera de la iglesia no hay salvación y que un buen cristiano tiene que atañir, asegurarse de cumplir estos principios para poder ser aceptado en el reino de Dios, ¿no? Y el tema del infierno es muy predicado y genera mucho temor y eso termina surgiendo. Hay otros hitos importantes, la Inquisición en el año 1184 en el sur de Francia, en 1486 en España, en esos años, básicamente para perseguir ideas herejías o casa de brujas, personas que eran consideradas herejes por la Iglesia Católica para poder mantener su hegemonía, ¿no? En el siglo XII se da, por ejemplo, la, la restricción de que los sacerdotes pudieran atañirse al celibato para básicamente volverlo más rígido y evitar que hubiera una relajación en cuanto a los credos y se tomara, por así decirlo, con mayor rigidez y seriedad para poder concentrarse y aumentar su influencia, ¿no? Otros pensadores como Tomás de Aquino en el siglo XIII básicamente expresan la idea de la transubstanciación, definiendo lo que es la Eucaristía, de que básicamente el cuerpo y la sangre de Cristo, la sustancia de estos, a pesar de que se consume pan y vino, la sustancia del cuerpo y la sangre está en el pan y el vino una vez que se hace el ritual, la oración y se consume. Otros hitos que se pueden mencionar importantes, la reforma protestante,
en el siglo XVI, 1517, Martín Lutero pega sus 95 tesis en la iglesia, en la puerta de la iglesia católica en Alemania, en Wittenberg, y básicamente lo que hace es, está en contra de las indulgencias, por ejemplo, la idea de que se puede pagar para tener perdón por los pecados, la idea de que lo que él mencionaba era de que las escrituras se debían enseñar en lenguas vernáculas, que todos pudieran tener acceso a ellas. De hecho, él traduce la Biblia al alemán. Y es importante porque la imprenta de Gutenberg es muy importante para poder permitir que esto se dé, porque, porque básicamente eso ayuda a la difusión de los libros. La Biblia se leía en latín, un idioma que, no muchos, que muy pocos entendían, era algo más para la casta sacerdotal, que tenía el poder básicamente de los fieles para enseñar, transmitir las enseñanzas de la Iglesia Católica, a veces, según como diría Lutero, contraria a las mismas escrituras, ¿no? Entonces, que él decía no debería haber un intermediarios para estudiar o leer la palabra de Dios. Entonces, al comienzo quería hacer reformas, pero se da cuenta que no puede, no, las sociedades no van a calar en la iglesia católica, entonces surge las iglesias luteranas y luego también surgen otras ramas del protestantismo, por ejemplo, el presbiterianismo que surge de de calvinismo, de Juan Calvino, el anglicanismo, ¿no? Del rey que quería divorciarse de su esposa y acepta estos conceptos protestantes para alejarse de este dominio de la iglesia católica. Hay otros movimientos, el metodismo, que se busca tener influencia social, y por eso se les llama, por metódico, se le llamaba metodismo. Hay muchos, empiezan a surgir ramas protestantes, y se da la contrarreforma en el siglo XVI, 17 también, perdón, y básicamente esta contrarreforma empieza con el concilio de Trento, básicamente mediados del siglo XVI, perdón, 1500, 47, 48 por allí. Básicamente este concilio lo que hace es buscar censurar ciertos libros prohibidos, quizá de Erasmo de Rotterdam o críticos de la iglesia o las ideas luteranas. Y lo que busca también es perseguir a los críticos, a los infieles, como por ejemplo Galileo Galilei y sus ideas contrarias, algunas enseñanzas aceptadas como si fueran bíblicas, como el hecho de que del modelo heliocéntrico, ¿no? Que enseñó Copérnico. Este, eh, de ahí, si se puede mencionar otros hitos importantes, es la Ilustración y su impacto en la secularización y la separación de iglesia y Estado, en países quizá como Estados Unidos, con la Declaración de Independencia, con los padres fundadores, de que básicamente querían crear una constitución que sí mencionaba a Dios de una manera deísta, no precisamente que una sola religión predominara, y esto permitió la libertad religiosa, y muchos se migraron a Estados Unidos en base a eso para poder seguir sus creencias, porque incluso en Europa hubieron muchas guerras, ¿no? La Iglesia Católica persiguiendo a protestantes, y aún entre mismos protestantes en diferentes denominaciones se perseguían, conocidas como las guerras religiosas, ¿no? Del siglo XVII. Entonces, en el siglo XVIII surge la era de las luces y esta posibilidad de libertad religiosa, y por eso empiezan a surgir aún más denominaciones eh, de protestantes, las principales habiendo sido el luteranismo, el anglicanismo y el calvinismo o el presbiterianismo, ¿no? Bueno, de ahí esto da espacio para que se dé lo que se llamaría los movimientos restauracionistas, que lo que ellos enseñan, lo que se enseña es la necesidad de restaurar la iglesia primitiva que se perdió en el meridiano de los tiempos. Entonces, movimientos como de los Santos de los Últimos Días, también posteriormente los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día, por ejemplo, buscan traer esa iglesia primitiva a este contexto que el protestantismo permitió, y con otros hitos como la Ilustración, la imprenta de Gutenberg, eh, y también esta libertad religiosa permitió que surja este movimiento, ¿no? Y básicamente se trata de restaurar la iglesia primitiva, la iglesia verdadera, por así llamarlo, ¿no? Y bueno, esos son algunos de los hitos importantes. Se puede mencionar también la pérdida de los valores tradicionales en el siglo XX. Mucho tuvo que ver el auge, por ejemplo, del comunismo, el nihilismo que surgió,
algunas de las ideas científicas como la evolución, que generó cierto debate y cierta pérdida, ¿no? Y también del escepticismo y en cuanto a las instituciones religiosas, y hubo esta pérdida, ¿no? Si bien algunos llamados de liberalismo protestante enseñaron que la religión estaba, no contrariaba a la ciencia, que la ciencia era básicamente una manera de conocer las cosas, de tener conocimiento, y la religión era un sentimiento, era una manera de vivir, un estilo de vida y una respuesta al propósito. Hubo mucho debate y muchos perdieron su fe en base a estos nuevos temas, por ejemplo, como la evolución y al auge de otras ideologías, ¿no? La iglesia posguerra y la iglesia en el siglo XXI, los inicios del siglo XXI, es una iglesia que ha perdido mucho poder, es una iglesia que, no, que está fragmentada, no hay una unidad precisa, pero que quizás podemos decir que en la última década del siglo XXI, los últimos años, hemos estado viendo un pequeño surgimiento del poder, perdón, de la vuelta o el interés por lo menos en asistir a la iglesia de nuevo, en indagar en cuanto a estos valores tradicionales que quizás se habían descartado en el siglo XX y al inicio del siglo XXI, ¿no? Con movimientos como el ateísmo militante que fueron muy críticos y muy importantes para poder mermar la autoridad aún más en el siglo de la iglesia, ¿no? Pero sí, la generación Z, la generación nueva, y para abajo están interesados en el cristianismo. Y yo como cristiano, si puedo decir algo, es de que para mí el cristianismo tiene una historia oscura en muchos aspectos. Creo que el mensaje de Jesús era claro, era un evangelio directo, era un evangelio de salvación, de amor. Tenemos las escrituras del apóstol Pablo, yo creo que la Biblia ha sido traducida, ¿no? Del hebreo, del Antiguo Testamento, el griego del Nuevo Testamento ha sido traducido por ha pasado por muchas manos. Ha pasado desde el Antiguo Testamento, incluso si estamos hablando del Antiguo Testamento, de los babilonios, de los griegos, de los romanos, de la Iglesia Católica para el Nuevo Testamento. Y yo creo que han habido ciertas traducciones malversadas, quizás se le puede decir, o confusiones también, o hay palabras que a veces se interpretan de maneras diferentes. Entonces, si bien la Biblia hoy está para casi todas las lenguas disponible, es importante, creo yo, estudiar la palabra de Dios, yo creo, para poder comprender cuál es el mensaje. Y creo que entender nuestra historia, yo como cristiano, entender la historia del cristianismo, es importante para poder saber de dónde venimos, ¿no? Y quiénes somos, qué creemos, o por último, por ser curioso y por aprender cultura, yo creo que vale la pena mencionar los hitos del cristianismo. Bueno, eso nomás muchachos, espero que les guste mi video y les mando un abrazo.